Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Muchísimas gracias por estar ahí. Muy bien, bienvenidos a este estudio y a esta parábola que tenemos en Mateo 21, del versículo 33 hasta el final del capítulo, el versículo 42, o 46, perdón, del 33 al 46. La hemos titulado Los inquilinos malos o los malos inquilinos. Algunos lo tendréis como los labradores malvados o algo así. Los inquilinos malos lo hemos titulado nosotros. Vamos a leer la parábola. Y antes de empezar a diseccionarla, vamos a presentar el contexto de unos versículos anteriores donde esta parábola se encuentra. Entonces, si tenéis vuestras Biblias, en el capítulo 21 de Mateo, empezamos en el versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente o a una nación, en algunas versiones podré decir a una nación, que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenucerá o le hará polvo. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Ok. Antes de diseccionar, vamos a darnos cuenta de que anterior a esta parábola tenemos la parábola de los dos hijos, en los cuales nos dice en el versículo 28, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo: sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Fijaros que cuando dice la parábola de los inquilinos malos, los fariseos y los escribas perciben que están hablando de ellos.
Y les dice en esa misma parábola que el reino de Dios será quitado de vosotros y dados a una nación que dará frutos. O sea, a unos que antes no tenían el reino de los cielos, pero que luego sí que la van a tener. Unido con la parábola anterior, se la dan a aquellos que dijeron, no quiero saber nada de ti, pero al final cambian de opinión y sí aceptan ir al viñedo del Padre, mientras que aquellos que le dicen, sí, 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 nosotros te servimos, Señor, resulta que ellos verán a aquellos que son los repudiados de la sociedad. En la mentalidad judía, los repudiados de la sociedad no solo son aquellos, no solo eran los enfermos, si nace un niño con discapacidad, si nace un niño ciego, si una persona es leprosa, si tiene una ocupación sucia o de baja estima, si una persona tiene que entrar a su hijo. Pero, por ejemplo, los gentiles, los romanos, para ello los romanos, los griegos, los indios, cualquier otra nación, todos están agrupados en los gentiles. Aquellos que ni siquiera buscaban por justicia y sin embargo es quitada del pueblo de Israel y dado al pueblo de los gentiles, a una nación que presentará los frutos de ella. Okay. Fijaros que cuando pide los frutos, en la parábola son los frutos de la tierra, los frutos de estar en el viñedo, pero en realidad dice, será dado a una nación que dé frutos, que presente los frutos del Espíritu, el amor, la misericordia, la paz, etc. Será dado a una nación que presente los frutos. Ok, vale, empezamos. Tenemos a este hombre que planta un viñedo, o planta una viña, la cerca y pone unos inquilinos, unos labradores dentro de ella. Cuando se acerca el tiempo de los frutos, envía a sus siervos y a los labradores para que reciban los frutos. Cuando los manda la primera vez, manda a siervos la primera vez, fijaros lo que hace la primera vez a estos siervos. Toman a los siervos, a uno lo golpean, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon, ¿ok? Vuelve a mandar otra vez y hacen exactamente lo mismo. Y después de que han matado a siervos, han golpeado a siervos y han apedreado a siervos, manda a su hijo y dice, tal vez a su hijo lo respeten. Y lo hacen a su hijo exactamente lo mismo. Lo matan a su hijo. Fijaros lo siguiente. Si vais al versículo 40, Jesús les hace esta pregunta. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Quién nos está diciendo ahora lo que hará el Señor de la viña a esos labradores? ¿Quién nos lo está diciendo? No nos lo está diciendo Jesús. Lo están diciendo los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos nos están diciendo que ese Señor vendrá y matará a todos. Los matará a todos. Dice, a los malos destruirá. ¿Quién dice que a los malos destruirá? Los escribas y los fariseos. Os voy a hacer una pregunta. Si os acordáis la parábola anterior que estudiamos la semana pasada de los trabajadores de la 11ª hora, imaginaros que Jesús hace la pregunta antes de decir que va a pagar a los de la hora 11 un denario. Imaginaros que Jesús hace esta pregunta a los que están escuchando. ¿Cuánto debería pagar a los que vinieron últimos? ¿Qué responderían la audiencia? Definitivamente menos de un denario. La audiencia respondería menos de un denario. ¿Por qué? Porque el hombre vive por su justicia, no por la justicia de Dios. Y lo que el hombre considera justicia es que si esa persona no ha trabajado más que una hora, que le pague pues una hora. Y si además ha sido una hora
muy liviana, como es la 11ª hora, pues que le pague menos. En la parábola anterior, de la semana pasada, Jesús nos dice lo que Dios va a hacer. Va a pagar a todos un denario. No les hace a ellos la pregunta, ¿qué haría Dios? Pero en esta, sin embargo, sí hace la pregunta. ¿Ustedes qué creen que pasará ahora cuando se haya dado cuenta que ha matado al hijo, que le han matado al hijo? A los malos destruirá. Eso de que a los malos destruirá, no lo está diciendo Jesús, lo está diciendo los escribas y los fariseos, la audiencia. ¿Por qué? Porque viven por la justicia del hombre, y de acuerdo a la justicia del hombre, a los malos destruirá. Ahora, si esa es la intención del dueño del viñedo, ¿por qué no lo hace después de que matan al primer siervo? O sea, ¿cuántos siervos te tienen que matar para que tú intervengas? Manda siervos, los matan, los apedrean. ¿Y qué hace después? Va otra vez y manda más siervos para ser apedreados, para ser maltratados y para ser matados. Qué raro, ¿no? Y luego todavía no interviene, manda al hijo. O sea, te está diciendo Jesús 3 veces que la respuesta a el Señor mandando testigos es que los matan, los matan, los matan, los matan. Y no se dan cuenta que hay algo raro con la manera de actuar del dueño del viñedo. Hay algo raro. Si te han matado al siervo, tú intervienes ya. No mandas más siervos para que los vuelvan a matar y mandas más siervos para que los vuelvan a matar y mandas a tu hijo para que lo maten. Y sin embargo, hay algo en la historia que no tiene sentido, pero ignoran todo ello, y cuando les preguntan qué haría ahora el padre que le han matado al hijo, la respuesta es carnal. La respuesta es del hombre, no de Dios. ¿Qué hace el padre cuando le matamos al hijo? ¿Nos destruye o nos perdona? Nos perdona. Pero ¿qué responden los fariseos, los escribas y la audiencia que está escuchando? A los malos el Señor destruirá. Eso no lo dijo Jesús, lo dijeron ellos. Porque así piensa el ser humano. Así es la justicia del ser humano. Ahora fijaros. Dice que, de la misma manera, la piedra, esto sí dice Jesús, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, Él nos dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Acordaros que cuando Jesús llega al pueblo de Israel, a la nación judía, al pueblo de Israel, dice, el reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos está entre vosotros. Porque Jesús es la manifestación viva, andante, de los principios del reino de los cielos. De hecho, cuando ese hombre del viñedo, el dueño del viñedo, manda a los siervos conocen al dueño, pero no son una manifestación cercana a cómo es el dueño. Vosotros mismos sabréis que o te pareces al papá o te pareces a la mamá, o una combinación de ambos, y caminas de una manera como camina tu papá, o haces unos movimientos en la mano como hace tu mamá, o tienes una nariz, etcétera, etcétera. O sea, incluso físicamente tú tienes una manifestación más exacta de cómo se parecen tus padres. Mientras que los siervos pasan un mensaje, pero no tienen una representación cercana a quien es el dueño. Pero el hijo tiene hasta la manera de caminar, la manera en la que se ve. Esta típica frase de que la mamá ve al joven adolescente, dice, uy, te pareces a tu padre cuando tu padre tenía tu edad. O sea, es una manifestación del padre.
de todos esos, a pesar de que los siervos han ido viniendo a lo largo del tiempo y algunos han sido apedreados, otros han sido muertos, etc., el más exacto representación es el Hijo. Por eso, de diferentes maneras y de diferentes formas, a través de los profetas y patriarcas, nos fue revelando de él, pero la manifestación exacta de quién es él es a través del Hijo. Esa es la manifestación exacta. Cuando rechazan a Cristo, están rechazando el reino de los cielos a cambio del reino de los hombres. ¿Cuál es el reino de los hombres? Vamos a matar al Hijo para quedarnos con la herencia. No hay que matar a Cristo para que a través de matar a Cristo yo pueda entrar en el cielo. Él no manda al Hijo al viñedo para que lo maten. Él manda al Hijo al viñedo para que los del viñedo escuchen y entiendan y razonen y se den cuenta y cambien su opinión y su mentalidad. No lo manda para que lo maten, lo manda para cambiar los corazones. Cuando ellos, como Caifás, dice, mejor que él muera a que toda nuestra nación perezca, mejor que él muera a que nosotros perdamos nuestra herencia. Entonces, si le matamos a él, nosotros seguiremos con nuestra herencia. Es como querer entrar en el reino de los cielos con los principios del reino de los hombres que matan a Cristo. Y ahí con ello se desarrolla el clima de lo que se llama la teología sustitutoria de Jesús. Vamos a matar a Jesús para que Dios me perdone. O sea, yo soy un pecador, pero para que el Señor me perdone que soy pecador, voy a matarle al Hijo para que de esa manera me perdone. O sea, yo soy pecador, yo he robado una bicicleta. Entonces, imagínate que tú eres mi vecino y yo te he robado la bicicleta. Entonces, para que tú me perdones que te he robado la bicicleta, te voy a matar al Hijo, porque de esa manera me vas a perdonar que te he robado la bicicleta. No tiene sentido. Jesús vino a mostrarnos el camino del reino de los cielos. No vino aquí para decir, venga, mátame. No, Jesús vino y murió, claro, pero por los trabajadores del viñedo, por el pueblo judío que rechaza el reino de los cielos. Entonces, ¿a quién es presentado entonces Cristo? Cristo es introducido, presentado a la nación judía, pero la nación judía la rechaza. Entonces, tras ese rechazo, ¿a quién es presentado? A los gentiles, a una nación que dará su fruto. Es presentado a los gentiles. Entonces, ¿qué va a pasar con ese pueblo judío que ha rechazado el reino de los cielos? Rechazan el reino de los cielos, rechazan a Jesús. Están rechazando al Hijo que viene. Lo matan, lo aniquilan para quedarse ahí. Entonces dice, el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a una nación que presente los frutos de él. Porque os digo que en esa roca que los edificadores rechazaron, esa será la piedra angular por la cual todo será construido. Se ha convertido en piedra angular donde será la base de toda la construcción. Pero no será con vosotros, será con otra nación. Y vemos en el libro de Hechos cuál es esa otra nación. Son los gentiles. El evangelio empieza a ir a los gentiles. Y los gentiles empiezan a aceptar el reino de los cielos. Empiezan a aceptar a Jesús y sus principios. El principio de amar, ese principio de a los malos destruirá, ese no es un principio que Jesús viene a enseñar. Ese es un principio farisaico. A los malos destruirá. Ellos lo dicen, no Cristo. Ahora, el que caiga sobre esa roca será roto. Pero al que le caiga esa roca encima, será hecho polvo. Cuando tú escuchas al que le caiga la roca encima, será hecho polvo, bíblicamente, ¿qué imagen en la Biblia? En toda la Biblia, ¿qué imagen te viene a la cabeza cuando dice, la roca viene, te cae encima y todo será hecho polvo? ¿Qué imagen te viene? Un libro en particular, un capítulo en particular. La imagen de Daniel 2. La roca que viene y hace polvo porque golpea ¿qué? Los reinos de la tierra, que son diferentes al reino de los cielos.
empieza a colapsar los pies, las piernas de hierro, la cintura de bronce, va de atrás para adelante y la cabeza de oro, que es Babilonia, que es la última en caer. ¡Boom! Y hace todo polvo para establecer su reino, el reino de los cielos, aquí en la tierra. Como Jesús, como fue la oración de Jesús. Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Establece aquí en la tierra el reino de los cielos. Y los principios en los cuales el reino de los cielos funciona. Ahora, tenemos todo un estudio y pondremos el enlace abajo de el libro de Romanos de los capítulos 9 al capítulo 11. Del 9 al 11. Tenemos todo un estudio completo. Ahora simplemente vamos a tocar la superficie de 4 puntos en general. Si tenéis vuestras Biblias, quiero que vengáis conmigo a Romanos 9, porque de Romanos 9, 10 y 11, Pablo está precisamente mostrándonos con otra serie de símbolos el mismo principio, que el reino de los cielos es quitado de el pueblo de Israel, dado a los gentiles. Y la ilustración que nos dice, si vais a Romanos 9, vamos a leer un número de cositas y os invito, si no lo habéis visto, a ver el estudio completo de Romanos 9 al 11. Entonces, en Romanos 9, versículo 1, dice lo siguiente. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema o maldición, separado de Cristo. O sea, yo desearía que si tuviera que ser yo el que sea separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, y clarifica quiénes son, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y empieza a hablar de cómo rechazaron, querían su justicia y no la justicia de Dios. Querían sus obras y no vivir por la fe. Entonces fueron rechazados porque ellos rechazaron la justicia de Dios. Fijaros que la justicia del hombre es que al que trabajó una hora le paguen una hora, no le paguen todo un denario. En la justicia del hombre es que a los malos destruya. Esa es la justicia del hombre. Rechazan la fe y viven por sus propias justicias. Y está hablando del pueblo de Israel. Entonces, luego nos habla de cómo el pueblo de Israel, que era su pueblo, deja de ser su pueblo en el capítulo 10, y llegamos al capítulo 11 y nos explica cómo es dado ese evangelio, ese reino de los cielos, es dado a los gentiles, a una nación que dará sus frutos, es dado a los gentiles. Fijaros, versículo 1 del capítulo 11. Solo estamos cubriendo la superficie, os invito a ver el estudio completo. Versículo 1 del capítulo 11 de Romanos. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, tus profetas han dado muerte? Fíjate, Señor, a tus profetas han dado muerte. ¿Os acordáis? Matan a los siervos, matan a los profetas, que nos comenta la parábola. Y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces, en todo ese argumento, Pablo ve y dice, ¿ha rechazado a Israel? Bueno, en parte sí, pero en otra parte yo soy israelita, Pedro es israelita, Santiago son israelitas. O sea, en otra parte no los ha rechazado. Y luego nos explica algo muy interesante. Nos dice lo siguiente,
que Israel era parte de eran las ramas de olivo conectadas a un tronco, a una raíz de olivo. Sin embargo, rechazan, o por lo menos la gran mayoría de Israel rechaza, no todos, porque ahí está Pablo, ahí está Pedro, no todos, pero la gran mayoría, o muchos de ellos, rechazan. Por lo tanto, esas ramas que pertenecen al olivo son cortadas. Y ahora, en su lugar, son insertadas ramas de olivo salvaje, que es algo que no se hace, porque van contra natura. Tú no usas una raíz buena, de tronco de olivo bueno, e insertas ramas de olivo salvaje. Si acaso lo haces al revés, coges el tronco salvaje e inserta ramas buenas. Pero tú no puedes coger ramas malas o ramas salvajes y esperar que simplemente por conectarlo a la raíz te va a dar olivas buenas. Eso es contra natura, no se hace así. Pero Pablo nos dice algo que va en contra de la naturaleza y nos dice, aquel hueco que estos dejaron, Dios os pone a vosotros, nación gentil, para dar sus frutos, porque os está conectando a la raíz de olivo bueno. Pero dice, no os ensalcéis, porque el ensalzamiento de ellos causó que fueran cortados. Y ahora si vais en el versículo 21 del capítulo 11 de Romanos, dice lo siguiente, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, no perdonará la acción de sacarte y tirarte al suelo y que tu rama sea seca. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Esas ramas que es Israel, que fueron quitadas. En su hueco tú has sido insertado. La nación que va a dar frutos, los gentiles. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Les dice, gentiles, cuidado, no os pongáis arrogantes, no empecéis a decir, yo soy el remanente, yo soy tal, tengo la verdad, no seas como ellos, porque eso fue lo que a ellos les quitó de vivir por fe y vivían por sus obras. Y aún ellos, fijaros ahora, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados de vuelta, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Uy, espera un momentito. ¿Qué se está preguntando el pueblo gentil? ¿Cómo? ¿Cómo va a coger a las ramas secas que abrieron hueco para mí poder ser insertado en el reino de los cielos? Y me estás diciendo que incluso ahora tiradas en el suelo y ramas secas, ¿puede coger ramas secas e insertarlas de vuelta? Y Pablo les va a explicar, bueno, ¿no cogió ramas de olivo salvaje y te insertó a ti? ¿Por qué no va a poder coger ramas secas del mismo olivo e insertarlas de vuelta? Pero ¿cómo y cuándo? ¿De qué manera? Fijaros. Porque si tú, versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, el pueblo de Israel, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? O sea, fijaros que cuando Jesús en la parábola les pregunta al pueblo de Israel, les dice, ¿qué hará el Señor? Es una pregunta trampa que solo muestra el reino de la tierra por el cual esta gente está siendo regida, porque les pregunta, ¿qué hará el Señor? El Señor que ha mandado siervos y los ha matado, ha vuelto a mandar siervos y los ha matado, ha vuelto a mandar siervos y los ha matado, han matado a sus profetas, han matado a sus siervos, mandan a su hijo y lo matan. Cuando ellos responden y dicen, a los malos destruirá. Y sin embargo, dice lo siguiente aquí. Cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿Cuándo? Pues cuando crean. En este momento no están creyendo, pero cuando crean. Caifás también
Pero Caifás ya está muerto. Caifás es como una rama seca. Caifás ya una rama seca que no tiene vida va a volver a creer. Me suena a Ezequiel 37, cuando Ezequiel está viendo un valle de muchos huesos y muy secos. Y le hace la pregunta el ángel a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos que eran muchos y estaban muy secos? Y Ezequiel, que sospecha que es una pregunta trampa, le dice al ángel: bueno, tú sabes, contéstame tú sabes, porque es pregunta trampa. Y reviven esos huesos, le da carne a esos huesos, músculos a esos huesos, tendones a esos huesos, piel a esos huesos, le da espíritu de vida y un corazón nuevo. Pero fijaros, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Si Pablo no quiere que ignoremos ese misterio, es porque nos va a dar el misterio. Uno no puede decir: te voy a contar un secreto, y después de que te ha contado el secreto, tú decir: ah, pues no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Ya te acabo de decir el secreto. Pablo te dice: te voy a decir un misterio, no quiero que estéis ignorantes a este misterio, te lo voy a explicar, y luego tú decir: ah, no, pero es que esas cosas son un misterio, Óscar. Pero si me lo acaba de decir, me acaba de decir el misterio. Las cosas del Señor son un misterio. Sí, pero Pablo me lo acaba de revelar. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que todas las ramas salvajes, toda esa nación de gentiles, de repudiados, de aquellos que ni siquiera buscaban a Dios, ahora entren, sean injertados hasta la plenitud, en la totalidad, esa palabra, plenitud, totalidad de los gentiles. Y luego, después de que todos los gentiles hayan entrado, luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y cuando tú quitas de Jacob la impiedad, acabas con Israel. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En los 3 capítulos está hablando de Israel con la carne y los gentiles. Israel, los gentiles, Israel y los gentiles. Cuando todos los gentiles hayan entrado, luego todo Israel entrará. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Las promesas de Dios son irrevocables, y esa promesa a Abraham de que a tus hijos, a tus descendientes les daré la tierra, es irrevocable. Por su propia dureza de corazón serán cortados. De hecho, en esos 3 capítulos nos dice que cuando ellos vean que vosotros gentiles que ni siquiera buscabais su justicia entráis en el reino, eso les moverá a ellos a celo, que es precisamente lo que Jesús nos dice, de que veréis a las prostitutas y a todos los rechazados entrar en el reino delante de vosotros. Cuando todos ellos hayan entrado, luego todo Israel entrará. ¿Por qué? Porque irrevocables son las dádivas de Dios, irrevocables son sus promesas. Y hay una promesa que se le hizo a Abraham: de tu descendencia y a tu descendencia, como la arena del mar, a tu descendencia daré la tierra. Es porque Dios lo ha dicho que lo hará. A la pregunta de Jesús: ¿quién entonces será salvo? Jesús dice: con el hombre es imposible. Con Dios todas las cosas son posibles. Ahora, así rapidito, que nos hemos pasado de tiempo. Primera de Corintios 3, rapidito. Primera de Corintios 3, porque la roca que nos dice, la roca que han rechazado será la piedra angular
en la cual todo será construido. Pero construido ¿por quién? Por los gentiles, no por los judíos. Por los gentiles. Y es curioso cómo muchos cristianos viven más como judíos que como cristianos. Son más judaizantes que cristianos. Tenemos 1 Corintios 3, sí, rapidito, para no pasarnos de tiempo. Versículo 12. Versículo 12, 1 Corintios 3, versículo 12. Y si sobre este fundamento, versículo 11, vamos a ver. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, otra piedra angular que la que está puesta, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Qué día? Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué día está hablando? De la venida del Señor, el día del Señor que viene con fuego que va a derretir todas las cosas. Si tú construyes con paja, esa paja se va a quemar. Si construyes con madera o heno, se va a quemar. Pero si construyes con materiales que sean parte del reino de los cielos, esos materiales no se van a quemar. Entonces, en cada uno de nosotros va a haber cosas que se van a quemar y otras cosas que no se van a quemar. ¿Qué pondrá a prueba de las cosas que hemos hecho que son respuesta del reino de los cielos y cuáles son del reino de los hombres? Lo que se queme. Lo que se queme es del reino de los hombres, lo que no se queme es del reino de Dios. El trigo no se quema, la cizaña sí. La cizaña en nosotros. Ahora bien, eso es para aquellos de nosotros que hemos construido sobre la piedra. Hemos caído sobre la tierra, nos hemos rendido a esa piedra angular. Pero ¿qué pasa con aquellos que la piedra cae encima y no han construido nada que pertenezca al reino de los cielos? Aquellos que solo han construido por el reino de los hombres y no hay nada del reino de los cielos, son egoístas, son poco perdonadores, son egocéntricos, se creen los superiores, lo que sea. ¿Qué pasa con ellos? Que la piedra no es piedra angular para ellos, sino es piedra que le ha caído encima a hacerles polvo. ¿Qué pasa con esa gente? Nos lo dice aquí. En el versículo 14 dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó sobre esa piedra, recibirá recompensa. Ahora fíjese, si la obra de alguno, si lo que es la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, perderá todo. Si tu obra es del reino del hombre, perderás todo. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Primero, los gentiles. Luego, aquellos que vivían por la justicia de los hombres. Y recordar, parte de esa justicia de los hombres es, ¿qué va a hacer Dios con los malos? Si tú contestas, los va a destruir a todos, estás respondiendo como los escribas y los fariseos, no como Jesús. Y definitivamente no como Pablo. Pablo nos ha revelado un misterio. Primero, todos los gentiles que viven por fe. Los que viven por fe. Si eres un gentil que luego te alzas y no vives por fe, también serás cortado, puesto seco, como rama seca, como hueso seco en el valle. Después, todo Israel será salvo. Todos aquellos que han vivido por la ley y no por la gracia. Todos aquellos que han vivido por la justicia del hombre y no por la justicia de Dios. Ok, vamos a dar ahora tiempo. Tenemos 20 minutitos para dar tiempo a preguntas y comentarios de este estudio. Poner los nombres